y lo prometido es deuda. Vamos ahora a ocuparnos de lo que pasa en la provincia de Mendoza y lo que pasa en el país y lo que pasa con todo esto. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Buenas tardes, gracias por la invitación y la verdad que agradecemos mucho que los medios se hagan eco de lo que está pasando en Mendoza. Yo agradezco tener la voz de una de las muchas que vemos en Mendoza para contarles al resto de la gente lo que una historia y la realidad hoy que está que arde acá en Mendoza. Bien. La verdad que no es una Sí. cuestión bonita. Y quiero presentarte como corresponde, para la gente que sepa que estamos hablando con María Teresa Guni Cañas, que es asambleísta de Mendoza, que pertenece a grupos socioambientales y de campesinos de la provincia. Y en esa provincia, estos días, como todos ustedes saben, porque ha salido en los medios, se ha votado a favor del proyecto San Jorge, que es un proyecto que pone por encima del agua a la explotación minera, más precisamente a la minería del cobre, a la explotación del cobre, y que va a poner en riesgo la calidad del agua de los mendocinos, ¿no? Y que va a través de eso todo lo demás, ¿no? Porque saben que el agua es un sustento fundamental, pero también que tiene que ver con la vida. Así que, María Teresa, contanos cómo está la situación ahora, qué pudo hacer la gente con esa presión pacífica de alguna manera de ocupar las calles, pero que ha terminado en represión y que de alguna manera el gobierno también está poniendo su fuerza para que seguir concretando lo que pretende. En primer lugar, contarles que no somos la excepción. La megaminería y los proyectos extractivos ingresan con represión. Se me viene a este momento lo que pasó cuando empezó Vaca Muerta en Neuquén, Sí. Que hubo una gran represión contra la gente que se manifestó en contra. Y lo que está pasando en Mendoza es lo mismo, la imposición de un modelo que la gente no quiere, aduciendo que ganaron las elecciones, lo cual es cierto, pero si sacamos números no son la mayoría de la gente, son la mayoría, ni siquiera la mayoría de los votantes, son los que más votos obtuvieron. Entonces, sí, todas esas lecturas políticas de que al ganar las elecciones se creen que tienen la licencia social, que nunca la van a tener, porque les quiero contar que nosotros venimos luchando contra la megaminería con los distintos gobiernos, justicialistas, peronistas, y siempre nos ha pasado lo mismo. Cuando salimos a la calle también nos encontramos con la misma gente que los votó, entonces la cuestión no es a quién votan, sino la transversalidad de la lucha mendocina. Esto es muy importante decirlo. Y aparte que estamos viviendo en una zona en que vivimos de los ríos, nuestros ríos son pocos, cada vez tienen menos agua debido a la crisis climática y cada vez somos más. Y nosotros acá en Mendoza vivimos muy juntito a los ríos, fuera de los ríos hay vida y no es un desierto, es monte, pero toda la gente vivimos al ladito de los ríos y arriba en el río Mendoza, que es aguas arriba de esto, donde está el proyecto megaminero San Jorge. Bueno, el río Mendoza nos da agua y sus alrededores nos dan agua al 75% de la población mendocina. Claro. Bien. ¿Cómo está la situación? Hubo detenidos, ¿no? Anoche o hoy hubo detenidos. Exactamente. Les quiero contar que un poquito para que la gente contextualice, hubo una votación hace 20 días, sí, 15 días atrás, acerca de lo que fue esta ley, la 7722, hace que todo proyecto de minería metalífera tenga que pasar por la legislatura. Y como Mendoza es bicameral, primero pasó por la Cámara de Diputados, vamos a decir la verdad, éramos muchos, pero no tantos. Y cuando se supo que esto iba a ser, que el momento clave era sobre senadores, que fue esta semana, bueno, ardió Mendoza. En 2 semanas sirvió para que esto tuviera una explosión, porque la gente se sintió muy amenazada, como nos sentimos todos, y
Esta ha sido la situación. Entonces se multiplicó y ha salido mucha gente. Y otra cosa importante, en Mendoza la cuestión es muy federal. Aunque esto está sucediendo en el Oasis Norte, Uspallata está a 100 kilómetros de Mendoza, está todo el pueblo movilizado, desde el sur hasta el norte, del este al oeste. Toda la gente está movilizada y en estos momentos están pasando. Ejemplo, Uspallata, que es la gente directamente afectada porque la mina está a 35 kilómetros, cortes intermitentes en la ruta internacional 7, que es la que nos comunica con Chile. En el sur, en Tunuyán, a la altura del río Tunuyán, la gente de las asambleas de ahí manteniendo un acampe permanente. En Alvear también, y en general en San Rafael también, todo el tiempo movilizaciones. Y voy a quedar con lo del norte, que es donde vivimos la mayoría de los mendocinos y mendocinas. Yo vivo a 18 kilómetros, donde también la gente está muy movilizada, porque nuestro departamento Luján viene recorrido por el río Mendoza, y en Mendoza capital es donde está estallando la cuestión. La gran movilización del martes, que fue todo el día, recibir a la gente en la gesta libertadora libertadora del agua, que llegó desde Uspallata y de todos los lugares, emocionante ver la confluencia. Ahí estuvimos toda la gente y después salimos a marchar, después de lo que supimos, y a la noche siguió con una marejada de gente, más de 20.000 personas en lo que se llamó el ruidazo, con una transversalidad impresionante. Había gente grande, chica, y bueno, ahí la policía no actuó. Pero ¿qué pasó? Han seguido todos los días, hay actividades y ruidazos en el centro, y anoche, cuando la gente se estaba dispersando y habían ido a expresarse contra los medios de comunicación, que acá son muy cómplices, forman parte del entramado del poder, por supuesto atacándonos y tratándonos de antimineros violentos, salieron a reprimir en una verdadera cacería. Fue una cacería lo de anoche, los videos lo muestran, y se llevaron detenidos a varios compañeros y compañeras, y han estado a lo largo del día hoy liberando algunos, pero algunos van a seguir estando ahí. Realmente estamos viviendo una vulneración de nuestro Estado de Derecho muy grave, y voy a hacer una enumeración. En primer lugar, empiezo por esto último, esto no empezó hoy. Tenemos compañeros judicializados por directamente inventarles causas a compañeros de Uspallata, después compañeros judicializados también acá en Mendoza, en cada represión, y han sido detenidos en marchas y con violencia inclusive. Entonces esta es la escalada de criminalización de la protesta. Claro. Y esto es lo que está pasando. Y censura. ¿Lo hacen en el marco de la ley antiterrorista? No, directamente debemos decir que Cornejo tiene la suma del poder, no necesita ni siquiera eso. Por supuesto que sabemos que tenemos la ley antiterrorista, que están violando también el acuerdo de Escazú, que protege a los luchadores ambientales, claro, que están violando nuestro derecho a la protesta, y todas esas cuestiones se están violando. Pero más allá de eso, el largo brazo de Cornejo llega a todo, tiene mayoría en la legislatura, y también tiene la complicidad del PJ. Lo mismo que está pasando en el país se reproduce acá en Mendoza. Claro. Tiene el Poder Judicial, tiene los grandes medios, tiene la Universidad Nacional de Cuyo en su conducción, es radical, que fue su primer bastión, tiene los entes como de irrigación, como el Tribunal de Cuentas, todo eso sí está en manos de Cornejo. Entonces, su largo brazo de poder, no aceptan los amparos, no aceptan los habeas corpus, la lucha de los abogados y abogadas que protegen a los luchadores, la verdad que también es muy plausible. Y la censura. Quiero poner esto muy en énfasis, porque acá en Mendoza los científicos y científicas que contribuyeron a hacer la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, que primero hubo una evaluación por parte de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, muy lapidario, se pidieron explicaciones por parte de la Facultad de Medicina acerca de los tóxicos que van a usar, bueno, un montón de cosas de lo hídrico, desde el punto de vista social, desde patrimonial, todo eso fue tibiamente contestado. El 70% se puede decir que no sirve, y ya esa declaración de impacto ambiental entró condicionada, una situación que la hace inconstitucional. Claro. Y por otro lado, esos científicos largaron
porque habían sido llamados y como investigadores largaron un comunicado que fue censurado y bajado por el CONICET Mendoza. Entonces, tenemos primer caso de censura. Después hay un caso de un senador que votó a favor del agua, el senador Baquer. Pueden ingresar, por favor, al colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que tiene una pestaña especial para todo lo que está pasando en este momento. Sí. Ahí se ve el testimonio de cómo la legislatura se transformó en una zona liberada. Y hoy podemos estar también hablando de una represión más de las muchas. Claro. ¿Podés repetir, por favor, dónde la gente puede ver en la página? Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, Sí. bajo la sigla Comecuco. Comecuco. Actúa como una suerte de agencia de noticias porque son las varios radios Sí. que vamos subiendo, yo también pertenezco, vamos subiendo ahí la información. Y Bien. es re interesante porque es como ante el bloqueo mediático que hemos tenido y que seguimos teniendo por parte de los medios, es muy importante que la gente conozca esa realidad. Sí, claro, Y aparte de la voz que ustedes nos dan. Que busque información como corresponde, donde no se la van a mostrar como todos los días. Ahí nuestro operador puso la página para que la gente la vea. Muchas gracias, necesitamos, esa es la voz del pueblo de Mendoza. Bien, María Teresa, Claudio Gallo está acá al lado mío, te va a hacer algunas ¿Qué tal, preguntas. Claudio? Buenas tardes. Hola compañera, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de estar en contacto con ustedes. Bueno, a mí lo que en realidad ya no me asombra nada, ¿no? Pero algo tenemos que decir. Me asombra mucho la complicidad del peronismo con este tema, ¿no? Porque el peronismo teóricamente es enemigo del neoliberalismo, enemigo del narcocapitalismo, pero acá parece que estuvieran todos juntos. ¿Cómo es la historia? Bueno, si hablamos de historia, debemos decir que toda esta minería es posible debido a las leyes mineras del Menemato. Claro. Y que ningún gobierno las bajó. Claro. No solo Ningún eso. gobierno. Que fueron cómplices, no solo eso, que Gioja y Massa, que eran peronistas, fueron artífices de esta ley. No solo eso, que también se reprimió en la época del kirchnerismo, Sí, y me que hay un acuerdo. consenso de extractivismo en los gobiernos que se han sucedido uno tras otro. Nadie se pone a pensar en otro modelo, nadie deja hablar a las comunidades de pueblos originarios o a los pueblos que tienen otro modo de vida. Al revés, se les dice son unos atrasados, tienen que dejar pasar el progreso. Hay una famosa nota de Darío Aranda del año 2010 donde Cristina se reúne con los pueblos originarios y le dice: tienen que entender que viene el progreso, 10.000 veces la palabra progreso, y con ese discurso, que es una forma más por supuesto, de invasión, una forma de invadir y de neocolonialismo, es un consenso. Entonces, con esta gente que ni siquiera tiene un parate, ni siquiera tiene un refuerzo por parte del partido, porque por lo menos el peronismo han salido las bases a reclamarle. Claro. Entonces, los diputados votaron en contra porque las bases salieron con un fuerte documento, Claro. que por supuesto en senadores no tuvieron en contra. Y uno de este hombre que cuento yo, Baquer, es peronista. Claro. Y el gobernador los acusa de que han gastado fondos, los dos municipios que se oponen justamente contra la minería, que han gastado fondos en una tráfico, cuando Cornejo se ha gastado una barbaridad en pauta publicitaria en sus amigos. Claro, Así que esta es la condición. María Teresa, ¿hay algún estudio hecho por parte de ustedes o por parte de alguien del impacto ambiental que traería el desarrollo de este proyecto? Por supuesto, esto es lo que les estaba contando, que está el informe de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que fue muy completo, y pone en cuestión que no les va a alcanzar el agua, del peligro de los tóxicos en las nacientes. Como los de la minera dicen que no está conectado con el río Mendoza, se encargaron de refutar esa teoría, diciendo que sí, que donde está la minera pertenece y está conectado con el río Mendoza. O sea, hay un montón, de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y después se los voy a pasar porque quedó censurado por la página oficial del CONICET Mendoza, Sí. pero la asamblea de trabajadores y trabajadoras del CONICET Mendoza lo pudieron descargar, y es un documento no tan largo como el de la Universidad Nacional de Cuyo, pero donde ellos y ellas muestran
todas las falencias de este proyecto, que este es un refrito de un proyecto del 2011 que ya lo rechazamos en la audiencia pública en aquel momento. Y ahora también debo decirles que lo que hizo el gobierno para hacer cumplir la fase de la audiencia pública fue hacer una audiencia pública privada, porque eso era lo que era, con pulserito y todo de identificación, adentro de la minera en época estival, sabiendo que este es un proyecto que está en el medio de la cordillera, no en vano son las nacientes de nuestras aguas. ¿Cuál es la compañía o la empresa que lleva adelante este proyecto y cuáles son sus vínculos con el gobierno provincial? Ah, qué interesante. Bueno, la que está en cuestión acá es la compañía Solway. ¿Sí? ¿Quiénes Solway, son? sí, es una de capitales Minera San Jorge, sociedad anónima, que se llama en realidad PSJ Cobre Mendocino, ese fue el nombre que le pusieron ahora. Ajá. Pertenece a Sonda Metals, que supuestamente es suiza, pero es parte del grupo Solway, y también están metidos el grupo Alberti, cuyo actual presidente está vinculado con el actual presidente de la UIA, Martín Rapalini. O sea que, como vemos, estamos allá arriba. De todas maneras, es un proyecto que no tiene el dinero para empezarse a ejecutar como empresa. Y en algún momento, las personas que luchamos contra la minería, cuando había accionistas, muchos, cuando hay mucho conflicto social, se retiran. Pero estamos en una fase del neoliberalismo que ya no hay ningún miramiento sobre la gente de los territorios. Claro. Lo que prima es el capital, lo que prima es extraer los metales y el cobre con la supuesta transición energética. Porque digo esto porque esta es otra forma de neocolonialismo, porque los que van a hacer la transición energética es el norte global, no nosotros. Y entonces estas empresas que tienen estas características posiblemente consigan el dinero justamente por eso, porque antes habían cuestionamientos, porque Solway está realmente con varios casos de violaciones de derechos humanos y todo eso. Pero más allá de eso, digamos que no vamos a apostar tanto a eso. Nosotros ya tuvimos un episodio de este tipo que pudimos reformular un proyecto, el de Potasio Río Colorado, con intervención de compañeros nuestros en la Asamblea de Accionistas de Río Tinto. Estoy hablando de esto hace casi 20 años, 18 años atrás, y pudimos hacer ciertas cuestiones porque la gente se asustó. En la etapa del neoliberalismo actual no creo que ningún capital se asuste por atropellar pueblos y aguas de la gente. ¿Y cuál es el rebote económico que tendría el gobierno de la provincia con este? ¿Qué es lo que ganaría el gobierno de la provincia con esto? Tener la suma del poder, porque la verdad que las regalías es otra cosa que no dejaría nada, muy poco. Digamos, ¿qué es lo que se está gastando Cornejo en pauta? Eso es lo que dejarían. Tampoco dejan puestos de trabajo, hay una gran mentira acá detrás de los puestos de trabajo. Ellos, es tan grande la mentira que hasta se animan a decir una cosa y tener escrita otra. Ellos dicen que va a haber 3.900 empleos para la construcción, y en la declaración de impacto ambiental ellos declaran 1.000. Y cuando se termine y empiece a acomodar la minera, si aquí empezara, son 2.400 lo que ellos dicen, pero después en la DIA está escrito 380. Y esos son los números de ellos, y no le dan los números del agua. Debo decirles que van a secar el arroyo sobre el que se encuentran, no le dan los números, y aunque ellos quieran hacer ilegalidades, la sabia naturaleza tiene sus ciclos y se está reponiendo de todo lo que le hemos hecho. Entonces estamos asistiendo a una mega sequía en Mendoza. Una mega sequía donde vemos muchas menos precipitaciones, donde vemos que están retrocediendo los glaciares, que son como nuestro tanquecito de agua. Sí. Y donde tenemos un gran consumo por parte de Mendoza. Les voy a contar a la gente que en Mendoza pasa que los diques indican el agua y no dejan ni siquiera el caudal ecológico. Entonces, aguas abajo del río Mendoza están las localidades de la Valle, donde están las comunidades huarpes, que eran grandes complejos laguneros que ahora están desertificados completamente. Y también tenemos el conflicto con la Pampa, ¿no? Por no dejar pasar ni siquiera el caudal ecológico. Y eso es todo un problema, porque es ver los ríos como algo
que lo tenemos que aprovechar al mango. Los otros días escuchaba a uno decir, y tenemos el Río Grande, un río del sur, que se pierde en el océano Atlántico. Y uno escucha hablar eso y te da horror de pensar que hay gente que no entienden el ciclo de la naturaleza. Claro. Y que van por todo, cortar todo, y aparte con mucho chauvinismo mendocino. Nosotros somos mendocinos y hacemos lo que se nos da la gana, claro, con los ríos, cuando hay un alto grado de chauvinismo y poco grado de conocimiento de lo que es una cuenca. Yo me imagino, María Teresa, que para llevar adelante estas tropelías, esta empresa y esta gobernación deben haber tenido algún tipo de diálogo con los sindicatos que le proporcionarían la mano de obra, ¿no? Porque no es que ellos publican un aviso en el diario y van los mineros a trabajar. ¿Con qué sindicatos se han vinculado? Te cuento una cosa que mucho ha tenido que ver la UOCRA con todas las con muchos daños y claro, golpes que han recibido a nuestros compañeros históricamente, ¿sí? Ah, mira. La UOCRA está siempre, incluso en otro momento, cuando fue lo de la 77-22, largaron a la patota de la UOCRA. Los compañeros que están judicializados, misteriosamente están judicializados los compañeros, pero los que recibieron los palos no están. Están metidos los grupos de poder, ¿sí? Empresas de transporte, dueños de diarios y todo eso en este combo minero. Y muy interesante esta pregunta que me haces, porque Mendoza creó una empresa que se llama Impulsa Mendoza. ¿Viste cómo ahora está que te dicen con la nuestra? Bueno, sí, con la nuestra han creado esto que se llama Impulsa Mendoza Sociedad Anónima, que es una empresa del Estado, cuyo logo es minería, acá lo estoy leyendo para poder, minería sustentable en Mendoza, una oportunidad para crecer. Entonces, para escribir son sensacionales. No, son increíbles. Perdón, yo digo la verdad, estamos asistiendo a una tormenta perfecta para que caiga sobre nosotros. Y le quiero hacer otra cosa más. La Iglesia Católica e iglesias evangélicas se han pronunciado contra el proyecto San Jorge. O sea, ya no quedan más actores académicos, actores políticos, actores sociales, actores religiosos. Toda la gente, más la gente en sí, que no le damos licencia social, no saben la explosión de grupos y de gente queriendo hacer cosas y haciendo cosas que hay. Entonces, realmente esto es una violencia contra el pueblo. ¿Cuál es el camino a seguir, María Teresa? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? De parte del pueblo mendocino, ¿no? Los otros ya lo sabemos. Bueno, debo decir a la gente que ayer esto se convirtió en ley, fue promulgada. Sí. Primero podíamos pedir el veto, ahora podemos pedir la derogación. Pero bueno, está visto que el gobierno, digamos que Suárez, al que le logramos torcer el brazo, no es Cornejo. Cornejo es el tipo de más poder en Mendoza. Y con toda la criminalización de la protesta y todo este individualismo y toda esta monetarización que se ha metido en la cabeza de la gente, hay todavía conciencia que seguir expandiendo. Entonces estamos desde esa pequeña tarea hasta la gran tarea de seguir movilizados en la calle, movilizadas, y la tarea judicial también, que hay muchos abogados que están pensando en los recursos de amparo, en los pedidos de inconstitucionalidad, porque tiene una cantidad de patarrenga impresionante. O sea, ya no es patarrenga, es directamente un proyecto sin piernas, pero bueno, sigue andando porque el gran poder lo está imponiendo digamos, con sangre, porque es lo que está pasando ahora. Anoche hubo mucha violencia en la detención de los compañeros y compañeras. Sí, aparte usan usan la violencia de esa forma y el poder para perseguir y amedrentar. Acordate lo que pasó en Chubut cuando la gente salió a la calle y que prendieron fuego cosas, que después los persiguieron, los metieron presos, los judicializaron. Digamos, como que de alguna manera buscan esto de que la gente tenga miedo y no salga a la calle y no haga nada, ¿no? Exactamente, eso es lo que está pasando, ¿no?
que lo que quieren es que la gente amedrentara a la gente. Y debo decir que nuestras marchas, para que la gente sepa, son marchas muy divertidas, llenas de tambores, de sicuri, de familias, de carteles, de títeres, de grandes muñecos. Una cosa, ha venido gente de Buenos Aires acá y todo, me dice, che, pero qué cosa más linda, es un estado comunitario. O sea, la gente va con niños, entonces ahora ya te tratan de meter miedo, vos no vas a ir con niños cuando hay un tipo que te va a reprimir. No, claro. Pero de todas maneras ha sido como una provocación aparte. Sí, sí, seguro. La gente se siente que la han provocado. Se veían que eran marchas pacíficas, y lo que hubiese pasado en otro momento o en otro contexto histórico hubiese sido que no fuera así, ¿no? Que las marchas fueran mucho más violentas o las protestas fueran mucho más violentas. No sé cuál de las dos son mejores. Lo que quiero decir es que la gente tiene que estar en la calle y no quedarse adentro, porque están defendiendo nada menos que el agua, ¿no? Exactamente, la gente, me he cruzado con mucha gente y en esta última marcha me pareció muy notable la transversalidad. Nosotros, los ambientalistas, tenemos una forma de ser, que nos reconocemos, que ya somos como una gran familia. Pero en este último martes vi tanta gente, desde campesinos, vi gente de las comunidades bolivianas. En Mendoza, más del 10% de la población es boliviana o de origen boliviano, mal que le pese al racismo mendocino. Claro. Gente que trabaja, que forma parte de las comunidades, hay pueblos enteros donde hay mucha comunidad boliviana, vi banderas de Bolivia. Por contarles, vi gente vestida así muy elegantemente, vi niños, vi jóvenes, vi gente grande, y muy heroicamente un compañero desde Uspallata bajó en silla de ruedas. Entonces, nada, las diversidades han estado de una manera increíble, y eso me hace tener mucha esperanza, porque ¿qué pasa? He visto mucha gente llorando. En mi familia, mi hermana me decía que no paraba de llorar, pero las personas que militamos sabemos cómo son estos vaivenes. No, claro, entonces, claro. se nos va poniendo el cuero durito, pero es muy bonito escuchar la sensibilidad, que yo también la tengo y yo también he llorado, pero escuchar las otras sensibilidades, la gente que no está en el barro de la militancia, pero que siente profundamente en su entraña el daño que van a hacer. Y yo pienso que cómo le quitaron la humanidad a la clase dirigente, ¿no? Gente que está pasando nada más que en sus bolsillos, que forman un cúmulo de poder y que se han deshumanizado, han perdido hasta su noción de ser vivo. Yo, que soy profesora de biología, digo, están actuando contra la misma supervivencia humana y de las otras especies, y no les importa. O sea, su grado de mercenarismo es tan grande que hasta eso han llegado, a deshumanizarse. Ahí está la clave, María Teresa, es la deshumanización que estamos sufriendo en general en todos los aspectos. Si no, no se puede entender en un mundo que hay para todos, que cada vez sean los menos los que tienen el control y que piensan que la billetera los va a salvar. También ellos se van a morir. Y que son eternos. Ellos también se van a morir, no van a sobrevivir a la crisis. Pero bueno, por ahí van a sobrevivir un poquito más, pero no se van a salvar. No, es algo que es interesante decir, que justamente una de las cuestiones más complicadas de los temas ambientales es que las personas vulnerables son más vulnerables en los ambientes cuando cae la minería. Las mujeres, los niños, las personas en situación de vulneración, toda esa, es decir, la ruta de la megaminería, del petróleo, de la soja, son rutas de la trata de personas. Claro. Entonces, todas estas vulneraciones, cuando faltan las cosas, las que nos hacemos cargo de todo en este mundo, que todavía no cambiamos el patriarcado, nos hacemos cargo, somos las mujeres. Entonces, todas las desigualdades, en vez de mejorarse, se profundizan. Y esto también es muy importante decirlo. Claro. María Teresa, antes de despedirte, mira, para nosotros, los porteños, los que estamos acá, y que yo he viajado muy poquitas veces a Mendoza, siempre que voy me gusta quedarme mirando un poco el canal Guaymallén, ahí donde están las cenizas de Armando, de Arsenio Aguirre, de Tito Francia, ¿no? Para nosotros Mendoza tiene esta cuestión de cultural y artística de grandes personajes, grandes personas que querían otra historia, ¿no? El mismo Armando Tejada Gómez. De hecho, tengo programado para el final de tu nota
Antiguo Labrador, en la voz de Armando Tejada Gómez. Qué maravilla, lo agradezco. Te cuento así un chusmerío. Sí. Su hija Paula está siempre con nosotras en las marchas. Bueno. Así que los pasos de Armando nos acompañan, Sí. los pasos de el gran Nolo Tejón, los pasos de su hija y su yerno, que andan siempre con el cartel, nuestro compañero Marcelo Giró, que es uno de los corazones latientes y las cabezas pensantes a favor del agua, andan siempre con el cartel Mendoza es hija del agua. Claro. Y les voy a contar otra cosa para que se conmuevan, la cantidad de músicos y de gente sensible, o sea, no hay gente sensible que esté en el mundo de la música, del arte, quien no esté aportando lo suyo desde lo sensible que para mí es eso que somos. Entonces, qué bonito que me haga ese homenaje, porque otra de las cosas que hemos perdido en Mendoza es esa identidad. Y siendo que tenemos toda esta fuente de riqueza, que acá nació el cancionero, el nuevo cancionero. Nuevo cancionero, claro. Claro, y que como bien decís vos, ese río que Mendoza, que está canalizado en ese cacique Guaymallén, guarda las cenizas de Mercedes, de Armando, Arsenio Aguirre vino, mi padre era músico y tengo Mirá. la suerte de vivenciar y vivo en el ambiente de música porque soy amiga y amigo de muchos músicos y músicas mendocinas que están y forman parte de la lucha que la queremos para ser felices, para vivir mejor. Yo estoy en un grupo campesino que nos llamamos Crece desde el Pie, en donde también estamos defendiendo las nacientes de otro río, el río Tunuyán, compuesteros históricos que quieren ser vulnerados en su situación de habitantes históricos. Y tenemos mucha esperanza, porque Mendoza tiene una rica historia de rebeldía. Queremos mundos nuevos para la agroecología, para sentires sencillos, pero que nos hagan vivir futuros de esperanza. Así que yo les agradezco mucho esta comunicación, porque hay que romper el cerco mediático y nos tenemos que poder comunicar para los intercambios de sentires y saberes necesarios. Nosotros te agradecemos a vos. Un abrazo. Te quiero contar que esta entrevista ha sido posible gracias a Marco Filardi, el titular del Museo del Hambre, que me pasó tu contacto. Sí. Y que cuando le pregunté me dijo, llamala a esta chica que te va a atender. Bueno, gracias. Te decía todo esto en el contexto de que a nosotros los porteños, por lo menos a los que estamos acá y nos sensibilizamos de alguna manera, nos hace muy bien saber de esta lucha. No nos hace muy bien saber que el gobierno está a favor de la megaminería, pero sí nos hace muy bien porque también tenemos esa idea como porteños, por ahí a veces, que Mendoza es como una cuestión aparte, ¿no? Que tiene como un nivel diferente, que siempre está hablando de independización, que se quiere independizar el país, y que como que es otra cosa, ¿no? Bueno, que estén ustedes ahí luchando y poniendo el cuerpo y a nosotros nos hace, por lo menos nos da un poco de esperanza también como a vos, que la cosa pueda cambiar. Muchísimas gracias, María Teresa. Un abrazo muy grande también, ya que estamos, los saludo por este medio con Marco, compartimos nuestra militancia en la red de cátedras. Saludo también a la gente de la red de cátedras Libre de Soberanía Alimentaria. Sí. Y saludo que dentro de todos los lugares del campo, de la ciudad, de Buenos Aires, haya gente que sea capaz de escuchar y que podamos multiplicar este mensaje. Les mando un gran abrazo a la gente de allá de Buenos Aires, a quien nos escuche, y desde acá, de la cordillerita hermosa que nos abraza, les abrazamos. Te mandamos un abrazo fuerte. Estuvimos hablando con María Teresa Guni Cañas, que es asambleísta de Mendoza, que forma parte de muchos grupos de asambleas y campesinos. Y bueno, vamos a escuchar a Armando Tejada Gómez. La tierra estaba de antes, Señor. Iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole la tierna caparazón de greda con su campana líquida, sus alas planetarias. Iban los ríos solos subiéndose a los árboles, mojándoles la sombra, procreando los pájaros. Y la tierra era un ancho territorio, Señor, porque entonces la tierra no era buena ni mala, solamente camino, luna de la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime, la desata de noche con los dedos del aire, su tránsito caliente le deshace los límites, la libera de tantos oscuros propietarios. Yo sé, Señor,
Yo he visto la noche sobre el campo, su condición de estrella, su silencio pesado, y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que le alambren el torso, que le vendan la espalda, porque la tierra entera pertenece a la noche, al universo entero, al sudor de la azada que mueve la fatiga campesina del mundo, la voluntad labriega como una enorme pala. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado que pone la semilla como un semen dichoso y espera lentamente el milagro del agua. Porque sin esta frente, sin este duro brazo, sin el tiempo a destajo de gastarnos las manos, ¿quién dará testimonio de la vida en la tierra? ¿Quién ha de prepararnos la primavera, el vino, el fermento gredoso de donde viene el canto? Por eso yo pregunto, Señor, ¿cuándo es el día? ¿A qué hora justamente vamos a rescatarla? ¿Qué hombres vendrán conmigo? ¿Qué canción cantaremos? ¿Qué flores sembraremos? ¿Dónde está la alambrada? Digo que este mensaje debe saberlo América, que no solo nosotros, que cada uno lo sepa, porque hay un continente de tierra sometida, gordos concesionarios, carbón comprometido. Hay zonas donde el hambre tutea la agonía y esclavitud estaño y cobre de miseria. Hay trigo condenado a los precios siniestros, petróleo al que amenazan su primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Hay niños que no encuentran al hombre, caen antes, se van sonrisa abajo, muerte abajo, se pierden entre lo destituido que cae y se disgrega. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Golpeo esta guitarra elemental, América, hasta cavarle al medio un pozo de sonido, hasta ponerle adentro una zamba furiosa. Mi percusión de sangre, Señor, este latido tan pariente del aire, tan sol, tan repartido entre una antigua música de azúcar en nosotros, para que desde el hombre continental subamos, almíbar solidario, familia amanecida, a empujar la esperanza, pobrecita, mestiza, a desatar las manos de América nativa. La tierra estaba de antes, Señor. Iban los ríos, luz con la lengua húmeda, iban árbol arriba a besar el tumulto donde empieza la vida. Por eso yo pregunto, Señor, ¿cuándo es el día?